El siguiente elemento que nos toca estudiar en este momento está relacionado con lo que son los riesgos y medidas de seguridad. Vamos para intranet, para internet. En todos los casos debemos, intranet es mucho más seguro que internet, porque como es un número limitado de equipos que tú puedes vigilar en realidad, es mucho menos, ¿cómo se dice? Es mucho menos sensible a ciertas fallas. Entonces vamos a comenzar en este punto definiendo lo que es un riesgo. Vamos a pedirle a, seguimos por aquí por la lista, Ramírez Cotrina sigue durmiendo, vamos a dejarlo tranquilo a ver si se despierta antes que termine la clase. Vamos a pedirle al compañero Burga que por favor nos lea ese concepto. Si no pueden leer, manden un mensaje por el chat para saber por lo menos que están despiertos y pasar a otra persona que se encargue. Yo sé que hay algunos que tienen malo el micrófono, etcétera. Eso es válido, pero por lo menos avísenlo a través del chat. Digan, no puedo, con eso me basta. Yo sé que o están en un sitio donde no es conveniente o simplemente no, ¿cómo es? No tienen disponibilidad del dispositivo adecuado. Burga, también durmiendo. Calderón Valverde. ¿Quién habló ahí? No, no me fijé quién fue el que se activó. Calderón Valverde, Edu. Hola, sí, profe, acá estoy. Buenas, por favor, ¿podría leer Ya, esa información que está en pantalla? claro. A ver, riesgo es la probabilidad de que se pueda producir un incidente realizado con la ciberseguridad industrial y doméstica y tiene como principales factores la existencia tanto de una vulnerabilidad como de una amenaza. Sí, relacionado. Sus compañeros mismos le corrigen por aquí. Dice relacionado. Te dijo Ah, reaccionado. Bueno, de todas maneras está muy bien, no se preocupe. Me relacionado. imagino que lo está leyendo de un celular y es pequeñito y no lo puede ver bien. Bueno, vamos aquí. Entonces, ¿qué significa esto? El riesgo no es más que una medida del peligro al cual está sometida nuestra red. Vean que para poder que exista un riesgo debe existir una vulnerabilidad y una amenaza. Esto nos implica que podríamos verlo como una pequeña ecuación donde podríamos decir que riesgo es igual a vulnerabilidad más amenaza. ¿Qué es lo que sucede con esto? Vamos a imaginarnos que, por simplificarlo bastante, que la vulnerabilidad tenga el 50% del valor de lo que es la posibilidad de riesgo y la amenaza tenga el otro 50%. Si yo tengo un 30% de vulnerabilidad y un 40% de amenazas, vean que tendría a final de cuentas un 70% de probabilidad de riesgo. Si yo minimizo mis vulnerabilidades, también voy a minimizar lo que son las amenazas. Entonces, por eso es que debemos tratar de estar pendiente de este elemento llamado vulnerabilidad. Eso es como también podemos ver el ejemplo de una persona en su casa. Si la persona acostumbra a dejar la puerta mal cerrada cuando sale, está generando una vulnerabilidad. Tal vez en la primera salida, en la segunda, en la quinta, en la décima, en el primer año nunca le pase nada. Pero va a llegar el momento en que alguien
que no debería tener acceso a su casa se dé cuenta, algún tipo de criminal, y ese día cuando la persona salga y regrese consiga esa casa vacía. Entonces debemos procurar, nuevamente repito, eliminar, minimizar, porque no es eliminar porque siempre va a existir alguna, minimizar lo que son las vulnerabilidades para así reducir nuestro riesgo. Se trata entonces de una cifra que generalmente es porcentual y estimada. Tampoco puede ser exacta porque no podemos medir de manera exacta ni las vulnerabilidades ni las amenazas, que indica qué tan posible es que una amenaza con el aprovechamiento de una vulnerabilidad existente se materialice en una falla, generando impactos negativos en lo que es el sistema. Vamos a ver los tres principales tipos de riesgos que se pueden presentar en una red. En primer lugar, tenemos lo que es la intrusión. La intrusión significa la entrada ilegal al sistema sin ser detectados de entes no autorizados para ello, logrando ser capaces de utilizarlo e incluso en ciertos casos modificarlos como si fueran un usuario legítimo. Esto es muy común cuando hablamos de lo que es el hackeo de las cuentas de Facebook, WhatsApp, correo electrónico y otras similares. Ahí estamos ante la presencia de intrusión, donde ese individuo, ese hacker, se ingresa a su servicio y lo utiliza como si fuera suyo. Imaginemos, por ejemplo, el caso de una persona que tenga un dinero en su cuenta de Amazon para hacer una compra. Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, uno no tenía nunca el dinero completo, sino que lo iba depositando en su cuenta para hacer la compra cuando estuviera completo. Resulta que la persona tiene su dinero ahí el día viernes y cuando va el día lunes, alguien hizo una compra por él y mandaron la mercancía a una ubicación diferente, que no es la casa de esa persona. Alteraron el correo de la persona para que los mensajes que vengan de Amazon se vayan directamente a la papelera sin que sean revisados. Borraron todos los mensajes previos y los que tuvieron lugar durante la realización de la compra, etcétera, y fingieron ante Amazon que eran el propietario de esa cuenta. Esos eran problemas muy comunes hasta hace poco con respecto a lo que es los sistemas esto de compra y venta por internet, que había muchos casos de intrusión. Igualmente sucedía con los bancos hasta hace cierto tiempo, donde las personas veían que sus tarjetas eran clonadas y utilizadas como si fueran ellos para compras en tiendas y para retirar el dinero de cajeros automáticos, muy especialmente lo que eran las tarjetas de crédito, porque recuerden que estas no tienen la seguridad a veces que tiene una tarjeta de débito, sino que simplemente tú pasas la tarjeta, colocas, sí, aquí crédito y débito, colocas la firma y listo. La gente de la tienda no conoce la firma del cliente. Cualquier cosa que tú coloques como firma que se parezca un poco al nombre que está en la tarjeta o a la firma que esté en la parte posterior de la misma, te puede implicar que te acepten la transacción. También con Yape también me dicen que se está produciendo ese tipo de errores, donde como es simplemente por contacto con teléfono y teléfono, te pueden hacer la clonación y vaciarte lo que es la cuenta. Entonces vean como los riesgos de intrusión son verdaderos, son latentes y reales, tales que hasta el momento siempre se pueden producir, especialmente cuando estamos ante sistemas o aplicaciones nuevas. El segundo riesgo es el rechazo de servicios o la saturación del mismo. En este caso, el intruso
logra que el usuario legítimo no pueda acceder a su servicio. Puede ser, por una parte, dañando dicho servicio. Se metieron por maldad a tu cuenta de Facebook, no querían hacer nada con ella, simplemente te cambiaron la contraseña, te cambiaron los datos de acceso, etcétera, y cuando tú trataste de ingresar ya no podías hacerlo. Eso lo hacían mucho las novias cuando se peleaban con los novios y tenían las claves y las cuestiones. También puede producirse a través de lo que son sobrecargas de la red, que generan reducción del rendimiento. Esto es lo que llamamos saturación. Se daba mucho el caso en cuanto a esto con lo que es el robo de señal Wi-Fi, donde personas no autorizadas se conectan al Wi-Fi de otros. No sé quién de ustedes puede estar en este momento haciendo eso, porque es más común de lo que piensan, y utilizan el internet de otra persona sin su autorización. Esto es otro de los factores de riesgo que estamos indicando. ¿Por qué? Porque además de evitarte el acceso adecuado a tu servicio, tú no sabes qué tipo de aplicaciones o de acciones pueda realizar esa persona mientras está conectada a tu red, y no sabes si dichas acciones terminan perjudicándote inclusive tu sistema. Recuerden que todo lo que esté conectado a una misma red tiende a recibir los efectos de los demás elementos. Ejemplo de ello es que cuando tenemos varios equipos de computación diferentes conectados a una misma red, la red funciona a la velocidad del equipo más lento, porque ella tiene que establecer lo que es un equilibrio, por decirlo de alguna manera, en la transferencia de información. En tercer lugar, tenemos lo que es el robo de información en sí. Este implica el acceso a información confidencial o restringida para aprovecharla sin autorización. El caso más común de esto es los pirateos de películas y aplicaciones que se ven constantemente. Vean que las productoras de cine, etcétera, ellos elaboran sus películas y las tienen en una base de datos informática, y muchas veces antes de que la película inclusive llegue al cine ya está disponible en copia pirata, en DVD, en Blu-ray, en la calle. Eso es un ejemplo de robo de la información. Ahora bien, cuando estamos hablando de lo que es el análisis de los riesgos, debemos entonces pensar en lo siguiente. Hay que definir, en primer lugar, identificar qué es lo que necesitamos proteger. En la mayoría de los casos, cuando hablamos de una base de datos, hay que proteger mayormente la estructura en primer lugar. Esto es más fácil porque por lo general solamente lo que es el administrador de la red tiene acceso a dicha estructura, a dicho elemento. También, en segundo lugar, tenemos que proteger lo que es la información, los datos de nuestra red. Esto es un poco más complicado porque ellos tienen acceso a todo tipo de usuarios. Pero eso es lo que necesitamos proteger realmente cuando estamos hablando en términos de redes. Tanto lo que es, repito, la parte de estructura, como lo que es la parte de información en sí. Ahora, ¿de quién debemos protegerlo? Debemos protegerlo, por una parte, de los diversos agentes externos, llámense piratas, hacker o cualquier otro nombre que ustedes quieran darle. Ese es el primer riesgo y el más evidente. En segundo lugar, debemos protegerlos de factores, digamos que accidentales o incidentales, tales como por ejemplo caídas de luz, incendios, etcétera. Ese tipo de medidas de seguridad también deben ser tomadas en cuenta. Y en tercer lugar, debemos protegerlos de lo que serían agentes internos.
En este caso estamos haciendo referencia a lo que son malos usos de parte de las personas autorizadas para acceder a nuestros datos. Entonces, como pueden ver, hay muchas características que debemos tomar en cuenta para lo que es la parte de la seguridad de las redes. También debemos pensar, en tercer lugar, cómo vamos a realizar esa protección, qué tipo de elementos de seguridad vamos a implementar. Como vieron, los tres más básicos son la criptografía, lo que es la criptografía, la identificación y los muros de fuego. Criptografía, la autentificación y lo que son los firewalls o muros de fuego. Son las formas más comunes que tenemos para proteger nuestros sistemas de redes. Aparte de eso, debemos estar pendientes de haber realizado un correcto establecimiento de lo que son los niveles de autorización para cada uno de los individuos que van a poder acceder a la red. Nosotros, por ejemplo, no podemos darle autorización a lo que son los alumnos para modificar, por ejemplo, las notas, porque eso no tendría ninguna clase de lógica, aunque a los alumnos les encantaría. Nosotros no podemos permitir, por ejemplo, que no es que lo reemplazan, porque son dos funciones diferentes. Es que la mayoría de los antivirus actuales vienen con firewalls integrados. Ya tienen su propio firewall dentro de ellos. Y entonces cuando tú instalas el antivirus hace ambas funciones. Son dos funciones diferentes. La función del antivirus en sí, que la vamos a hablar más adelante, es la identificación y eliminación de amenazas. La función del firewall es la de limitar el acceso a la red. Entonces son dos funciones completamente diferentes dentro de una misma aplicación. Recuerden que estamos en un punto de lo que es la tecnología, donde se está tratando de unificar los elementos, de hacerlos que se integren entre sí. Por lo tanto, allí se intenta que cada uno de los programas que vayamos a utilizar, por ejemplo, en este caso ese es un programa de seguridad, tengan en una sola aplicación la mayoría de las funciones que puedan resultar normalmente necesarios. Porque es más cómodo que tú instales un antivirus y él te cumpla las funciones de antivirus, de firewall, de todas las funciones de seguridad que tú necesites, a que tengas que instalar 3, 4, 5, 6, 10 aplicaciones diferentes para hacer el mismo trabajo. Además de que en el caso de sistemas integrados está asegurada lo que es la compatibilidad, y en el caso de aplicaciones independientes esta no es del todo asegurable, y se da la posibilidad de que, por ejemplo, tu antivirus te detecte tu firewall como un virus y lo bloquee o lo elimine. Entonces terminas no teniendo las funciones que necesitan por falta de compatibilidad. Él es como una pequeña versión de antivirus del Windows. El Windows tiene el Defender como antivirus base y tiene su firewall interno. Por lo general uno termina apagando ese Defender y instalando algún otro antivirus mejor para no tener problemas con lo que es la incompatibilidad. Recuerden que si ustedes tienen dos antivirus, por lo general, aparte de ralentizarlos bastante el sistema, también pueden presentar ese tipo de problemas de incompatibilidad y hacer que uno detecte al otro como una falla, como un virus. Y a final de cuentas esto termine perjudicando más el sistema de lo que lo beneficia. Continuamos entonces.